Muy buenos días, estimado estudiante. Bienvenidos a una nueva aventura de análisis y comprensión de textos. En esta oportunidad, sumado a todas las herramientas que hemos venido utilizando para poder mejorar en nuestra comprensión lectora, vamos también a elaborar un organizador gráfico. Y te estarás preguntando qué organizador gráfico realizaremos el día de hoy. Pues me refiero al cuadro sinóptico. El cuadro sinóptico es un organizador muy útil para resumir el contenido en un texto. Además, se organizan las ideas siempre del tema principal hacia los subtemas de cada uno de los párrafos. ¿Qué más podemos hablar sobre este organizador? Este organizador hace uso de llaves o diagramas a modo de diagramas o red, y siempre partiendo del tema general se van desprendiendo los subtemas. Estas ideas se van ordenando siempre de izquierda a derecha. Bueno, si hasta aquí no has podido entender un poco lo que he explicado, quiero que mires este modelo. Aquí podemos ver entonces el uso de las llaves, por eso también es conocido como esquema de llaves. Mira, observa que el cuadro sinóptico se va a construir siempre iniciando desde el tema principal, de izquierda hacia la derecha, porque del tema principal se desprenden los subtemas. De cada uno de los subtemas va a haber un contenido. En este caso vamos a hacer uso de las ideas principales, y así se van construyendo el resumen de todo nuestro texto. Muy bien, la pregunta es, ¿y ahora cómo haremos nuestro cuadro sinóptico? Bueno, vamos primero a utilizar este texto que hemos ido viendo en la plataforma para poder hacer nuestro cuadro de llaves en relación al contenido del texto. Recuerda que todo texto argumentativo presenta estos elementos, eso lo hemos ido estudiando la semana anterior. Veamos entonces cómo podemos elaborar nuestro cuadro sinóptico. Bueno, te indico que también vamos a hacer uso de estas estrategias, porque para poder elaborar el esquema de llaves tenemos que tener tres elementos, querido estudiante. Tenemos que tener el tema, porque de ahí parte todo, los subtemas y las ideas principales. Así es que manos a la obra, vamos a trabajar. Recuerda que los subtemas los vamos a ir colocando al margen del texto, al lado derecho, para poder diferenciar entre lo que se menciona, lo que menciona el autor en cada uno de los párrafos. Muy bien, recuerda también que son estos tres pasos los que tenemos que seguir a la hora de elaborar este organizador. Primero, subrayamos ideas principales. Luego, vamos a escribir al margen del texto cuál es el tema y cuáles son los subtemas del texto. La semana 1 usábamos un poco acerca de las preguntas para poder hallar el tema y el subtema. Todos estos elementos entonces los vamos a utilizar para nuestro trabajo. Muy bien, querido estudiante, observa por favor con atención. Si quieres leer con mayor detenimiento el texto, puedes pausar el video para poder tener un análisis más específico, pero en global a lo que hemos ido analizando, podemos decir primero, ¿cuál es el tema? Primero tenemos que encontrar cuál es el tema, y para ello podemos usar como recurso los siguientes elementos. Las palabras claves, las palabras que se suelen repetir durante todo el texto, en todos los párrafos del texto. Estos son vacancia presidencial, presidente, vacancia presidencial, expresidente, presidencial, vacante. Todas estas palabras están en relación a un tema, y el título también generalmente nos puede brindar una idea de cuál es el tema que el autor quiere plasmar en todo el texto. Muy bien, ahora solo nos queda hacernos la pregunta. Ojo que tenemos que encontrar primero el tema. El tema responde a la pregunta, ¿de qué trata el texto? Sé que lo estás pensando. Muy bien. El texto trata entonces sobre la vacancia presidencial. El autor nos está hablando acerca de este tema. Ahora, querido estudiante, como paso 2, como segundo paso, vamos a tener que identificar los subtemas, y para poder hacerlo tenemos que ayudarnos del subrayado, subrayando las ideas principales en cada uno de los párrafos. Así es que vamos a subrayar las ideas principales en el primer párrafo. Veamos, de acuerdo con lo que nos menciona el autor y de todas las ideas, la idea principal, la idea más importante que menciona el autor es que el Congreso aprobó la vacancia presidencial.
que esta, a su vez, ha sido una decisión, ¿no?, tomada, pero sin considerar los intereses del país, solo los intereses personales de estas personas por querer tener el poder político, ¿verdad? Muy bien, entonces, con estos recursos que hemos subrayado, vamos a preguntarnos lo siguiente: ¿de qué trata el párrafo? Recuerda que el subtema debe ser representado a modo de una palabra o una frase, no una oración. Sé que lo tienes, sé que puedes decirme, ¿sí? Muy bien. El párrafo entonces nos habla acerca de la aprobación de la vacancia. Ese es nuestro subtema. Vamos con el segundo subtema del párrafo 2. En el párrafo 2 el autor nos empieza a mencionar algo muy importante. ¿Cuál es ello? Que esta vacancia presidencial está generando un clima de inestabilidad y una serie de complicaciones para la economía, para todo lo que respecta a la estabilidad del gobierno. Por lo tanto, tenemos ahí una ayuda que son las ideas principales que hemos subrayado, la idea principal. Ahora vamos a hacernos la pregunta para poder determinar el otro subtema. ¿De qué trata este segundo párrafo? Muy bien, acerca de las consecuencias de la vacancia presidencial. Finalmente, en el tercer párrafo, vamos a hacernos también la misma pregunta y el autor, como idea principal, tenemos que el autor nos indica que nosotros los peruanos tenemos que exigir a las autoridades que puedan trabajar de tal manera que se disminuyan los efectos negativos de esta vacancia. Muy bien, entonces vamos ahora a preguntarnos la pregunta: ¿de qué trata el párrafo? Muy bien, el autor nos está hablando acerca de una serie de acciones que tenemos que tener presente. Muy bien, querido estudiante, aquí en este pequeño análisis tenemos ya nuestros 3 elementos a utilizar para nuestro cuadro sinóptico. El primero, el tema, que es la idea general de todo el texto. Segundo elemento que necesitas, los subtemas, y lo vamos a hacer como unas anotaciones al margen, tanto del primer subtema como el segundo y como el tercero. ¿Cómo hemos podido determinar estos subtemas? Pues antes hemos tenido que subrayar las ideas principales de cada uno de los párrafos. Una vez que tenemos todos estos elementos, ahora estamos listos para construir nuestro cuadro sinóptico o esquema de llaves. Muy bien, querido estudiante. Entonces vamos a partir desde el tema principal, que es la vacancia, y que esta a su vez se menciona, se divide en 3 subtemas. Primero nos hablaba el autor acerca de la aprobación de la vacancia y recuerda que en el párrafo hemos ido subrayando la idea principal. Muy bien, entonces colocamos aquí la idea principal del texto en relación a el subtema. En el siguiente párrafo nos hablaba en el subtema acerca de las consecuencias de la vacancia y que esta a su vez ha generado inestabilidad. Y por último, las medidas de acción que nos sugiere el autor es que exijamos a las autoridades que trabajen de tal manera que se disminuyan los efectos negativos de la mala decisión tomada. Querido estudiante, tenemos entonces ya elaborado nuestro esquema de llaves. Recuerda ahora que tú vas a elaborar tu propio esquema de llaves del texto en la actividad del estudiante y tienes que tener en cuenta estos 3 pasos. ¿Recuerda? Identificar las ideas principales en cada uno de los párrafos, determinar el tema y subtemas muy bien en el texto y por último organizarlo en un esquema de llaves. ¿Estás listo para poder seguir con lo siguiente? Manos a la obra. Muchas gracias por la atención y ahora sí vamos a continuar con las actividades de la plataforma. Que tengas un lindo día.